Mi tema es el rol de los ancianos del Moave en los días actuales. Les comento que pensé muchas cosas para decirles, porque con tantos conocimientos que tenemos hoy, bueno, hay mucho que decir. Pero voy a tratar un poco más de la parte del pensamiento que comentó Hugo y parte de lo que comentó Montserrat. Pensando en los ancianos del Moab, seguramente vamos a pensar en las escuelas de divina sabiduría, cuyo objetivo era despertar las conciencias y educar los pueblos, ¿no? Y también dar un soporte al avatar planetario, el maestro, y que siempre tuvo en sus vidas mesiánicas la ayuda de las escuelas de divina sabiduría que acá tenemos. Y la última fue de los esenios que le apoyaron, y después los apóstolos de Jesús dieron continuidad. Pero, ¿cómo surgió la escuela esenia del Monte Moab? Bien, Moisés recibió una formación educacional y moral de algunos antiguos sacerdotes egipcios que mantenían el conocimiento cóvida y lo iniciaron. Durante la travesía del pueblo hebreo a la tierra prometida, Moisés recibe las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Esta es la misma ley vigente en planetas cuyas humanidades ya han dado un paso más para su evolución. Su contenido visaba el perfeccionamiento espiritual, además de ser un instrumento de mantenimiento del orden. Ya al final de su vida, Moisés creó su escuela y eligió entre los más fieles y capaces 12 discípulos y comparte con ellos sus conocimientos. Una vez preparados, los envía a los 4 puntos cardinales para mantener encendida la llama de las verdades divinas. Bueno, envía 3 al monte Imeto, 3 a las torres del silencio, 3 a Mauritania y 3 fueron al monte Moab, que con el tiempo tomaron el nombre de esenios, los cuales fueron su soporte espiritual en su última vida mesiánica como Jesús. Entonces tenemos ahí el inicio de la fraternidad esenia. ¿Cuál era su contexto? Bien, en esta época había una creencia en un Dios único, pero el conocimiento sobre la vida espiritual era rudimentario. Había una creencia en milagros, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han enfatizado al cultivo moral y espiritual, la formación de valores saludables, y los conocimientos de orden espiritual o esotérico eran dados separadamente a la gente que mostraba una condición de absorberlos, ¿no? Y la ley mosaica fue utilizada como una herramienta para perfeccionamiento espiritual. Ellos también tenían los libros vivos. Acá decimos que dolor no vivido es dolor no comprendido. Así que estos ancianos eran utilizados como ejemplos, su vivencia, su experiencia en el mundo, los hacían libros vivos, porque pasaban los jóvenes estos conocimientos adquiridos en su jornada en el mundo. ¿Y cuál sería el rol de los esenios en los días actuales? Sin duda, esto de la formación moral. Pero necesitamos tener en cuenta los avances tecnológicos.
y sociales también, científicos que tenemos, porque también los conocimientos de orden espiritual que tenemos acceso hoy fueran como complementados por estos avances. Hoy es más fácil decir algo como una comunicación por internet o por un teléfono celular. Imagínense hablar de eso en la época de Jesús, o decir, por ejemplo, los efectos del magnetismo para mover objetos. A mucha gente parecería como un milagro, ¿no? Bueno, hoy tenemos la Internet como la difusión, un instrumento de la difusión del conocimiento ancestral. Por ejemplo, algunas prácticas como esto de meditación, todo, era más restricta a una región. Hoy tenemos disponible en diversos medios. Lo que antes era pasado, el conocimiento que era pasado de maestro a discípulo, de boca a oreja, hoy encontramos fácilmente en diversos libros y en esta gran biblioteca que es Google. Mientras tanto, vale la regla de los jóvenes de confrontar las informaciones y utilizar la razón para analizarlas, para no nos convertir en víctimas de informaciones falsas. En todos los tiempos hubo almas sedientas de conocimiento, de espiritualidad, de acercarse a Dios. Y su búsqueda fue cambiando su entorno, los conceptos y verdades de donde vivían. Durante estos 2000 años, mucha cosa ocurrió y lentamente la humanidad de nuestro planeta fue despertando y absorbiendo muchos conceptos que hoy son comunes en varias culturas, como la idea del Dios único, la reencarnación, la ley de causa-efecto, la existencia de un mundo espiritual, sea más restrito, sea más amplio o con otras definiciones. Y en los últimos 2 siglos, tuvimos el surgimiento del espiritismo, la psicología, el desarrollo de la tecnología, de la medicina, y todo esto han cambiado la forma como hemos visto el mundo, ¿no? Seguramente hoy los esenios tratarían el enfoque del cultivo moral y espiritual, tratando de todos estos temas, quién somos, para dónde vamos, la conexión con Dios, y seguramente el autoconocimiento sería la herramienta de evolución. Porque, como decía Séneca, cuando se navega sin destino, ningún viento es favorable. Por eso necesito estar conmigo, saber quién soy, qué tengo, qué me falta. Analizar y trabajar con estas descubiertas para tornarme una persona mejor y evolucionar. De ahí la importancia de las técnicas de meditación e introspección, porque ellas también nos ayudan a conectarnos con Dios. Así que no hubo tanto cambio, ¿no? De lo que enseñaban y de lo que sería necesario hoy, porque este aún es nuestro punto débil como humanidad. Sin duda, ellos también trabajarían con la vida en sociedad, ¿no? No hagas a otro lo que no quieras para ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos también el decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? A donde impera el amor, sobran las leyes. Por eso esto todo es tan importante. Si todos pusiéramos en práctica estos principios, nuestro mundo ya sería mucho más feliz, saludable y evolucionado. Pero mientras no estamos en este punto, tenemos las directrices de la ley mosaica, los 10 mandamientos,
como parámetro de acción, por lo menos, ¿no? Para iniciar. Lógicamente que cuando un individuo trabaja su interno, esto trae repercusiones en el mundo externo y por consecuencia en el mundo social. Vemos, por ejemplo, un reflejo en las costumbres o mismo en las leyes humanas, donde ya no se acepta la violencia como algo normal, o mismo las cuestiones de los derechos, donde hay límites para la acción de las personas. Entonces, las leyes humanas incluso ya buscan este punto de mayor justicia, ¿no? Y cómo ellos tratarían la parte espiritual. Sin duda, utilizando los principios básicos de las escuelas de divina sabiduría, que recién fue tratado en el capítulo del Monte Or, ¿no? Donde se trataría la inmortalidad del alma, el principio que los males son solo consecuencias de las transgresiones del hombre a la divina ley. Así que un punto importante ahí es, no somos víctimas. Cuando decimos que somos víctimas, decimos que la ley divina no está correcta y ellas son perfectas. Entonces, si hay algo que me pasa, que lo veo como una desgracia, lo que sea, es porque hubo una transgresión a la ley y que puedo haber hecho en esta vida o en otra, ¿no? Soy libre para obrar el bien y el mal, pero voy a cosechar, sin duda, su consecuencia. La muerte destruye tan solo el cuerpo material, libertando al espíritu, pero las vinculaciones afectivas no se pierden. Podemos tener estas personas amadas cuidándonos como ángeles tutelares. El sufrimiento eterno no existe, es solo temporal, hasta que comprendamos la causa y aceptemos los efectos como medios de reparar el mal causado. Y las faltas contra el amor atraen al alma más dolorosas consecuencias. Y las obras de amor nos atraen mayor progreso, conocimiento y felicidad, ¿no? Pero además de eso, considerando la difusión del el espiritismo y del espiritualismo en general, que hubo como una apertura, una expansión, se popularizó diversos conceptos de cómo sería la vida después de la muerte, los lugares donde el alma se queda, qué hace, si siente algo o no. Con la popularización de las obras psicografiadas se amplió la comprensión, trayendo nuevas definiciones sobre los seres espirituales, la geografía extrafísica como el umbral, las ciudades y colonias espirituales, la creación mental, las formas, pensamiento, las emociones, cómo actúan en el cuerpo físico, en el cuerpo astral. Entonces, actualmente, con tanta información, mucho fue ya dicho, difundido, y con tantas informaciones del mundo espiritual, seguramente ellos trabajarían estas cosas también, ¿no? Pero como el abanico se torna muy amplio, vamos como restringir un poco a algunos conceptos. Lo primero es que tenemos un cuerpo físico para que el espíritu inmortal pueda pasar por algunas experiencias en la materia. Y que Montserrat lo dijo con mucha
graciosidad, de forma muy bonita, los cuidados que tenemos que tener con él, ¿no? El cuerpo físico, y en esto vamos a complementar lo que ella dijo y Hugo también, es una copia del perispíritu o psicosoma, o sea, este cuerpo etéreo, ¿no? Este cuerpo es un cuerpo sutil que envuelve el espíritu. Él es hecho de un tipo de materia etérea, posee órganos como el cuerpo físico y es influenciado por el pensamiento del individuo, por energías y vibraciones externas. Es posible ver cómo las vibraciones afectan la materia. Masaru Emoto fue un fotógrafo y escritor japonés que realizó experimentos con el agua, sometiéndola al pensamiento humano. Según él, las palabras o pensamientos hacen que las moléculas de agua se comporten de maneras diferentes. Aquí tenemos algunas moléculas y sus resultados. Mira el agua del lago Fujiwara. Esto era la molécula de agua. Después que hizo una oración, mira cómo quedó el agua. Y pensando que nuestro cuerpo es 70% agua, ¿qué estamos creando internamente? Y eso viene de encuentro a lo que dijo Hugo sobre el pensamiento. Entonces imagínense que una madre que alimenta a su hijo con amor va a crear una molécula así. Y quizás se piensa, tú me molestas porque no quería amamentarte ahora, mira lo que enviamos. Entonces se puede comprobar esto, ¿no? Entonces, el cuidado con lo que pensamos también es importante. ¿Y cuál es la mecánica del pensamiento? Bueno, en 1958, André Luiz describe la energía del pensamiento en el libro Evolución en dos mundos, psicografiado por Chico Xavier, que André Luiz es un espíritu, nombrando el pensamiento como energía mentomagnética. Para entender la mecánica del pensamiento, utilizaremos a los conceptos de la física cuántica y del magnetismo. En física, el estudio de los electrones reveló que el observador del experimento puede interferir en el resultado, haciendo con que electrones, al ser disparados, se comporten como ondas y otras veces como una partícula. O sea, el simple hecho de mirar puede alterar el producto final. Bueno, uniendo el aspecto espiritual al científico, tenemos el pensamiento como energía que puede actuar sobre la materia, sea mental, sea etérea. Debido a la plasticidad de ambas, podrán ser moldeadas de acuerdo con el patrón o la característica de la energía actual. De esa forma, de acuerdo con la intensidad y la densidad de nuestros pensamientos, podemos moldear estas materias al punto de tornarse visibles a los espíritus y a los videntes, lo que André Luiz denomina de formas pensamiento en su obra. Bueno, las energías en el aspecto físico y en el espiritual actúan unas sobre las otras, en intensidades diversas y en un proceso de atracción y repulsión que llamamos magnetismo. Nos conectamos con energías afines, semejantes a la que emitimos, y tendemos a rechazar las que no tenemos afinidad. Si consideramos que estamos inmersos en un consciente colectivo en que cada uno de nosotros emite sus energías mentales
proyectándolas en la mente etérea que nos rodea, así vamos a atraer lo que emitimos y una verdadera sinergia. Si nuestros pensamientos son de característica muy inferior, moldearemos nuestra materia mental y la etérea que nos rodea con energías de baja vibración, pero alta densidad. Con la perpetuación de este proceso, cristalizamos a nuestro alrededor estos pensamientos, que por fuerza del hábito gradualmente se vuelven una realidad para nosotros. Así dejamos de percibir la verdad real para apenas ver la verdad que queremos, porque vivimos en nuestro mundo propio. Uno cree que tiene razón y los demás se equivocan. Entonces nos fijamos en una forma de pensamiento que por mecanismo de retroalimentación nutre aún más los pensamientos que nos pusieran en esta posición. Entonces entramos en un ciclo que es más difícil de salir. Y cuando esto se va muy profundo, puede incluso dejarnos viviendo como una realidad paralela, ¿no? Como vemos los enfermos, por ejemplo, mentales. Entonces, a veces vivimos solo en nuestro mundo, con nuestras ideas, y nos perdimos en esto. Pero, como nuestra materia física también es plástica, o sea, se ajusta de acuerdo con las energías actuantes, pasará con el tiempo a sentir las influencias de nuestra propia egrégora, así como de aquellas que atraemos por afinidad. Y como resultado final, tendremos a sensaciones malas, desagradables, malestar y, por veces, sin encontrar una causa palpable, pasaremos a culpar al prójimo. Bueno, la otra persona, alguien que me miró mal, que está pensando mal, que lo que sea, ¿no? La causa nunca es interna, pero siempre externa. Siempre tengo que encontrar a alguien para culpar, ¿no? Recordemos que el cuerpo físico no es más que un conjunto de átomos que forman moléculas, las cuales forman los tejidos y los órganos. Siendo los electrones estructuras integrantes de los átomos y que cambian constantemente su patrón vibratorio de acuerdo con las energías actuantes, cuando descargamos nuestros pensamientos, pasamos a interferir en el patrón vibratorio de nuestra propia estructura atómica. Como resultado, surgen ansiedades, depresión y enfermedades. Hay incluso grupos que trabajan el cambio de DNA por el pensamiento. Hay grupos que trabajan en esto, ¿no? Bueno, muchos son los temas a tratar. Por ejemplo, la química de las emociones con los neurotransmisores, las ondas binaurales y el funcionamiento cerebral, las colonias espirituales. Bueno, los ancianos de Moab tendrían ahí un universo para tratar. Pero vamos a finalizar esta presentación con el tema del mentalismo, que también tiene que ver con el proceso del pensamiento, ¿no? Hoy está bastante difundido el tema del mentalismo, pero este tema trae contenidos de las escuelas herméticas que seguían las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que era un antiguo patriarca atlante. Y vamos a ver que trae mucho de lo que ya vimos en física cuántica, magnetismo y otras leyes que seguramente ustedes ya conocen y que son traídos actualmente por la ciencia, pero hace tanto. Entonces, hoy comprendemos mejor cuando entendemos qué es la atracción magnética, cuando entendemos cómo funcionan los átomos,
como entendemos la física, ¿no? ¿Qué nos estaban diciendo estas personas? Y en el libro Kybalion encontramos los 7 principios herméticos, que son el mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género. El mentalismo dice que el universo es mental y que los pensamientos son una fuerza, una manifestación de energía, porque cuando pensamos podemos girar vibraciones de grado altísimo, ¿no? Como luz, calor, sonido, electricidad, etc. Hay también el principio de la correspondencia, donde el microcosmo humano está gobernado por las mismas reglas que el macrocosmo universal, etc. El principio de la vibración es que todo, desde el átomo hasta mundos y universos, todo está en movimiento vibratorio. El cuarto, que es polaridad, que todo tiene su opuesto, pero y los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferentes grados. Y a partir de ahí podemos pensar en realizar la alquimia mental de los sentimientos y de los pensamientos, si vamos ahí avanzando gradualmente en esta escala, ya que son opuestos en algún momento se encuentran. El quinto, el ritmo, todo fluye con las mareas. La oscilación se manifiesta en todo. Así, nuestra vida también, lo malo sucede lo bueno, la alegría sigue la tristeza, todo tiene ahí, está en un momento y está como el péndulo, ¿no? Tenemos un periodo de animación y después un periodo de retracción. Toda causa tiene su efecto, nada ocurre al azar y todo sucede de acuerdo con la ley. Y el último, que todos tenemos el principio masculino y femenino. Eso se manifiesta en todos los planos de la creación. Y no masculino y femenino como hombre y mujer, pero como polaridades, ¿no? Como género, como energía positiva o energía negativa. Con base en eso, en 2006, Rhonda Byrne lanza el bestseller El Secreto, donde trata la ley de atracción. Este principio de la ley de atracción parte de que todo el universo es energía, así también son nuestros pensamientos y sentimientos. Esta energía está vibrando en diferentes longitudes de onda de frecuencias. Enviamos esta frecuencia fuera de nosotros mismos al universo, que devuelve energía de la misma vibración. Uno de los conceptos centrales de la ley de atracción es que las cosas que pensamos y sentimos más profundamente, la mayor parte del tiempo, de forma consciente o no, se convierten en nuestra realidad. Luego, si nuestros pensamientos son de escasez, prosperidad o salud, tendemos a cosechar más de esta misma energía, que es lo que decimos antes. Lamentablemente, vemos estos conocimientos que podrían ser una palanca para la evolución del individuo, siendo utilizados de forma poco consciente y hasta de forma frívola algunas veces. Pero mira, de alguna manera el conocimiento está llegando a las personas. Y quería concluir esta presentación, esta ponencia, con esto, ¿no? Somos una chispa de Dios avanzando lentamente hasta reencontrarlo. Somos más que un cuerpo,
somos energía, somos vibración. Creamos nuevas realidades con el pensamiento, modificamos el mundo físico y también el espiritual. La ciencia ha traído nuevos parámetros, nuevos conocimientos e informaciones. Una persona puede saber mucho, pero el sabio sabe el momento apropiado y las palabras adecuadas para hacer uso de su conocimiento. Así que el inicio de esta jornada está dentro. Mismo después de tantos siglos, los ancianos del Moave son todavía un faro a ayudarnos en el reencuentro con nuestra alma y a profundizar la comprensión de las verdades divinas. Bueno, era esto que quería compartir con ustedes. Gracias a todos.